A lo largo de la mañana hemos hecho un análisis filosófico, bioético, jurídico, del derecho a morir dignamente y de la muerte anticipada. Es un ejercicio que hicimos en la Comisión Permanente de Ética de la Academia Nacional de Medicina para finalmente proponer un pronunciamiento sobre este tema tan complejo. Hemos repasado desde la sentencia trascendente del año 97 del magistrado Carlos Gaviria, una serie de sentencias que ha emitido la Corte Constitucional hasta llegar a la resolución 971 de 2021 que está vigente, por la cual se establece el procedimiento de recepción, trámite y reporte de solicitudes de eutanasia, así como las directrices para la organización y funcionamiento del Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir Dignamente a través de la eutanasia. Esta resolución está vigente, pero con las nuevas sentencias de la Corte deberá ser actualizada. Me refiero a la sentencia de 2021, en virtud de la cual la Corte Constitucional estableció que ya no es necesario ser un paciente terminal para solicitar el derecho a morir dignamente. Y la sentencia de este año, la C-164, en virtud de la cual se permite en Colombia el suicidio médicamente asistido. Hasta ahora pues no ha habido ese caso en Colombia. Entonces, tratando de sacar en limpio y en cumplimiento del principio constitucional de la dignidad humana, podríamos decir que hoy por hoy el derecho a morir dignamente forma parte del derecho a vivir dignamente y que tiene varios componentes, pero que todos se tienen que integrar entre sí. No son aislados, sino que se tiene que dar un tratamiento integral e interdisciplinario a la persona que está en proceso de fallecimiento. El primero de ellos es la atención integral del proceso de fallecimiento, atención integral que desde la academia siempre hemos mirado de una manera interdisciplinaria que comprende el cuidado durante el proceso del fallecimiento de un ser humano, con todos sus componentes físicos, familiares, psicológicos, emocionales, sociales, espirituales y asistenciales. Comprende los cuidados paliativos y la adecuación del esfuerzo terapéutico. Si nosotros manejamos estos tres componentes de manera integral, muy seguramente muy pocos pacientes tendrían que recurrir a la muerte anticipada, que hoy por hoy se puede dar a través de dos procedimientos, la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Los cuidados paliativos han sido definidos en la resolución 971 como cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, enfermedad incurable, avanzada, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas como la asfixia requieran atención integral a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales durante la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. Y lo mismo la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es el ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a la situación clínica de la persona, en los casos en que ésta padece enfermedad incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. Es decir, la adecuación del esfuerzo terapéutico supone la retirada o no instauración de actividades, intervenciones, procedimientos, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos,
cables, tratamientos o donde la continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento o resultar desproporcionados entre los fines y los medios terapéuticos. En ese caso, las recomendaciones, la tarea que hicimos en la Comisión de Ética de la Academia Nacional de Medicina, con base en todo este análisis que hemos venido haciendo, con la anterior revisión, la Comisión de Ética de la Academia presenta las siguientes recomendaciones a los médicos en ejercicio frente a una solicitud de eutanasia y frente a los diferentes escenarios que se le puede presentar a un médico en ejercicio. Primero, la eutanasia u homicidio por piedad, entendida como un acto médico en el cual se induce activamente la muerte de forma anticipada a una persona como una enfermedad incurable que le genera intenso sufrimiento, tras la solicitud informada e inequívoca del paciente. Todos los médicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud podrán recibir una solicitud de eutanasia. Ese médico que recibe esa solicitud se convierte en el primer respondiente y debe verificar que se cumplan las condiciones mínimas que ya estableció la Resolución 971 del año 2021. Lo mismo si se trata de un documento de voluntad anticipada. En todo caso, ese primer respondiente, ese médico a quien se le hace la solicitud, deberá informar debidamente al paciente el derecho a los cuidados paliativos y a la adecuación del esfuerzo terapéutico. Si él considera que es procedente y que se cumplen las condiciones, es su deber activar dentro de las primeras 24 horas el Comité Científico Interdisciplinario de la correspondiente institución prestadora de servicios de salud. La comisión considera que en algunos casos, dependiendo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ese término debería ampliarse a 48 horas. Una vez que el Comité Técnico Interdisciplinario Científico, que está integrado, como aquí se dijo, por un médico de la especialidad distinta, diferente al médico tratante, por un psiquiatra, un psicólogo y un abogado, ese comité, si se ve que se cumplen las condiciones para el procedimiento, la puede negar, y si la niega, hay opción de una segunda opinión, pero si considera que es procedente, designa a un médico para que haga el procedimiento. Si es el médico designado para practicar el procedimiento eutanásico y considera que el paciente requiere anticipar su muerte, procederá a hacerlo según las técnicas que ya estableció el Ministerio de Salud y Protección Social en un protocolo para aplicación del procedimiento eutanásico en Colombia, hecho en el año 2015, en el cual participaron muchos de los académicos. Y ya en ese caso no podrá ser objeto de censura o judicialización. Pero también ese médico designado, a partir de sus propios dictados éticos, morales, religiosos, técnicos y científicos, si considera que no procede, que no está de acuerdo con esa decisión, puede objetar conciencia, en cuyo caso deberá presentarla por escrito al Comité Científico Interdisciplinario, comité que designará otro médico no objetor en el término de 24 horas. Anterior a la última sentencia, la sentencia C-164 de 2022, para la Academia Nacional de Medicina y para el país, el suicidio médicamente asistido en Colombia era un delito y como tal orientaba su opinión de tal modo que ningún médico debía prestar ayuda, asistencia o inducir a otra persona a cometer suicidio. Aquí hay que hacer una diferencia entre inducir y ayudar. El artículo atacado del Código Penal habla de que es un delito la inducción o la ayuda
al suicidio. La Corte despenalizó el concepto de ayudar, pero mantuvo el de inducir. Es decir, a un médico no le está permitido inducir a un paciente al suicidio. Debe informar, no convencer, pero sí puede ayudar al proceso, y ese es el procedimiento del suicidio médicamente asistido, cuando lo hace con la intencionalidad liberadora y compasiva. En la eutanasia, porque se nos ha preguntado cuál es la diferencia entre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. En la eutanasia es el médico quien causa la muerte de la persona luego de surtir un proceso debidamente establecido por la autoridad competente, en tanto que en el suicidio médicamente asistido es el mismo solicitante el que ejecuta las acciones necesarias para producir su propio deceso. En el suicidio asistido, el médico solamente desempeña el papel de ayuda, asesoría y dirección del procedimiento, proporcionando los fármacos necesarios para que el mismo paciente se los administre, terminando con su existencia. La diferencia resulta ser procedimental y asistencial. Consiste en el rol que desempeña el médico y en el hecho de que en el suicidio médicamente asistido es el paciente quien termina causando su propia muerte, para lo cual necesariamente deberá estar consciente y en pleno uso de sus facultades mentales que le garanticen capacidad de decisión y de acción. Hay otros conceptos que hemos analizado y situaciones clínicas que hemos analizado en la Comisión Permanente de Ética, como la distanasia, también denominada obcecación o falta de proporcionalidad terapéutica. Implica la prolongación innecesaria de un sufrimiento, de una agonía irreversible, aplicando medios que en nada van a beneficiar o a cambiar el pronóstico vital del paciente. Para la Comisión de Ética de la Academia es una conducta no aconsejable a la luz de los principios éticos de la medicina. En tanto que la ortotanasia comprende el apoyo integral y permanente al enfermo en estado terminal. Este proceder ni abrevia ni prolonga el proceso natural del fallecimiento. La ortotanasia la consideramos como un deber ético dentro del ejercicio médico profesional. La otra circunstancia que aquí se mencionó es el estado crítico, en cuyo caso el equipo médico tratante deberá aplicar todos los conocimientos y capacidades y hacer uso de los recursos a su disposición, según las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para tratar con la mayor oportunidad posible la patología existente, con el objetivo de estabilizar o recuperar al paciente o remitirlo a un nivel superior si esa posibilidad es viable. El estado terminal es la otra circunstancia clínica que hemos mencionado en el curso de la mañana. Cuando el equipo médico tratante llegue a la conclusión de que el deterioro multisistémico del paciente ha llegado a un punto irreversible, aplicará todos sus recursos, capacidades y conocimientos para aliviar el sufrimiento y hacer más llevaderos los últimos momentos, procurando evitar el dolor físico y moral y la sensación de asfixia, y ofrecerá apoyo psicológico al paciente y a su familia, preservando los derechos del enfermo en relación con la adecuación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos. El estado vegetativo persistente, otra circunstancia que habitualmente vivimos en el proceso de atención en salud. Los pacientes en este estado son incurables, aunque no necesariamente terminales. Este es algo a lo que se refirió la sentencia de 2021. En la medida en que pueden mantener sus signos vitales y funciones vegetativas, mientras se les suministren los medicamentos
y se disponga de los instrumentos adecuados como el ventilador mecánico o la sonda de alimentación parenteral. Cuando su estado no le permita tomar decisiones, el médico tendrá en consideración las solicitudes previas y la opinión de las personas cercanas responsables del enfermo. En estos casos, deberá respetar el documento de voluntad anticipada si lo hubiere. De no haberlo, ante la solicitud de la familia, aplique el concepto de eutanasia pasiva o por omisión, encaminada a permitir la muerte de una manera indolora, omitiendo los medios proporcionados para mantener los signos vitales y las funciones vegetativas, con el fin de que la muerte llegue de manera natural. Profesor Zoilo Cuéllar, la analgesia y el dolor extremo. Analgesia para mitigar el dolor extremo. La aplicación de fármacos para aliviar el dolor u otros síntomas en un paciente terminal, cuando sea aconsejable y necesario, no es considerado como eutanasia, aunque ello se produzca un riesgo inevitable. Es un acto de compasión y es admitido por los mandamientos de la ética médica. La otra circunstancia es el rechazo del tratamiento por parte del paciente. El médico, cuando respeta el derecho fundamental del paciente a rechazar el tratamiento, no actúa de manera contraria a la ética. El profesional debe respetar el derecho del paciente a renunciar a la atención no deseada, incluso si el respeto de dicho deseo resulta en la muerte del paciente. Esta circunstancia sucede, por ejemplo, con los testigos de Jehová, quienes suscriben anticipadamente la no aceptación de recibir como medida terapéutica transfusiones de sangre o de sus componentes, lo cual se encuentra amparado por los derechos fundamentales a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos y a la autodeterminación del paciente, según lo ha predicado la Corte Constitucional. Finalmente, la Comisión recomienda a la Academia hacer una serie de recomendaciones generales. La Academia advierte a los médicos que enfrentan una solicitud de muerte anticipada que ante todo deberán brindar al paciente información amplia, veraz, oportuna y comprensible, sobre todo lo relacionado con el derecho a morir dignamente, sobre las diferentes alternativas de materializar la muerte digna y su derecho a desistir en cualquier momento, con el fin de que el paciente asuma el consentimiento de manera consciente, informada e inequívoca. La ayuda y asesoría del médico deben ser imparciales, encaminadas a informar, no a convencer, ni a imponer valores o creencias, juzgar o inducir la decisión del paciente. La Academia reafirma que tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido no son imposiciones. En ninguna circunstancia el médico podrá ser obligado a actuar como agente causal de la muerte anticipada de un paciente y para este efecto siempre deberá ser respetada la objeción de conciencia, sea que se presente por incompatibilidad ética o moral, por diferencias sobre la condición objetiva del paciente o en ejercicio de su autonomía profesional ya consagrada en la Ley Estatutaria en Salud en su artículo 17. La Academia Nacional de Medicina recomienda al Ministerio de Salud y Protección Social desarrollar y garantizar el acceso a todos los pacientes que lo requieran a los cuidados paliativos y a la adecuación del esfuerzo terapéutico, para que la muerte anticipada no sea la única forma de terminar con padecimientos incurables, dolores e intensos sufrimientos. La Academia recomienda disponer de programas y servicios tendientes a brindar información sobre el final de la vida y el derecho a morir dignamente, con argumentos normativos actualizados,
encaminados al desarrollo de las capacidades necesarias para que los individuos adopten decisiones vitales, para que su práctica se realice a los pacientes indicados, así como desarrollar estrategias educativas para mejorar el conocimiento de los médicos colombianos sobre este derecho y sobre las diferentes circunstancias que lo rodean. La Academia estará atenta al desarrollo normativo que deberá emitir el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento de las dos últimas sentencias de la Corte Constitucional, tantas veces citadas, en relación con la actualización reglamentaria del procedimiento de recepción, trámite, ejecución y reporte de las solicitudes de muerte anticipada, precisando las circunstancias de las dos alternativas, eutanasia y suicidio médicamente asistido. La Academia recomienda a las universidades, sociedades científicas y a sí misma desarrollar estrategias educativas para mejorar el conocimiento de los médicos colombianos sobre el derecho a morir dignamente. La Academia recomienda al Congreso de la República que, en ejercicio de su potestad legislativa, como lo han exhortado en repetidas oportunidades la Honorable Corte Constitucional, proceda a regular la protección del derecho fundamental a morir dignamente y a la muerte anticipada en el marco del respeto por la dignidad humana. La Academia Nacional de Medicina, como órgano consultor del Gobierno Nacional para la Salud Pública y la Educación Médica, según lo establecido en las leyes 71 de 1890, 86 del año 28, 02 del 79 y la ley 100 del 93, respetuosamente invita a la Honorable Corte Constitucional a conocer los conceptos técnicos y científicos de la Academia durante los estudios previos en temas relacionados con la salud pública. Incluimos esta recomendación en virtud de que las últimas sentencias, incluida la de la interrupción voluntaria del embarazo, la Academia Nacional de Medicina no fue consultada. Muchas gracias.